Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Espero les haya gustado los dos videos de ayer, algo más que todo de variedad con el Rust Mobile y el Farlight 84. Que bueno, estoy obsequiando códigos para el que no lo sepa en esos videos. Bueno, en realidad en el de Rust, porque el Farlight sí está obviamente que se puede descargar, pero por si acaso para que puedas probar esos juegos. Y también con la Arena Breakout, recuerden de que los códigos a lo mucho tardan en llegar, como máximo 2 semanas tardan en llegar completamente sus correos, bueno, a sus correos los códigos actualmente, así que ya para que lo sepan. Ok, primero que nada, un like y una suscripción si agradece, mis queridos cracks. Vamos a hablar en detalle un poquito y dejo de fondo completamente la partida, o sea, porque me encantó esta partida, en fin. Tenemos información de Warzone Mobile, todo apunta a que vamos a tener nuevos gráficos y refiriéndome a nuevos gráficos va a ser la configuración gráfica que vamos a tener. Como ustedes saben, al día de hoy Warzone en su totalidad no se puede cambiar los gráficos, básicamente viene predeterminado con lo que te cargue en tu dispositivo. La actualización, las notas del parche de esta actualización puede que lleguen el 8 de febrero con Warzone 2. Miren, como ustedes saben, se retrasó completamente la temporada en Modern Warfare 2, Warzone 2.0. Y también se retrasó obviamente para Warzone Mobile porque están puliendo completamente todos los detalles. Y están haciendo todos los cambios posibles para hacer Warzone 2, Warzone 1. Básicamente por todas las críticas que hubieron tanto de la gente y como los creadores de contenido de Call of Duty en general. O sea, miren, si a mí me lo preguntan, a mí me encantaba Warzone 2 tal y como estaba. Lo único es que, bueno, algunas cosas sí se tenían que cambiar, como los precios de la tienda y algo. O sea, básicamente como está ahorita en Warzone Mobile, que me parece está bien, que puedes comprar lo que te da la gana de UAVs, o que no hay limitaciones y que la tienda pues está bien establecida. Pero siento de que lo que van a hacer al fin y al cabo es convertir Warzone 2 en Warzone 1, porque también hicieron lo de la mochila y demás. En fin, no quiero entrar en detalles, pero pienso que espero de que esto no pase con Warzone Mobile, de que se pongan completamente a llorar. Porque honestamente, clase de locura, así te lo digo. Lo que ha pasado al día de hoy, la verdad es que los cambios que han hecho en Warzone 2, básicamente es como que tengas el Warzone 1, solo que han mejorado con algunas cosas. Ya solo falta que cambien lo del movimiento, que me parece bien. Lo del movimiento, a cierto punto, lo puedo entender. Pero lo demás no, porque siento de que el sistema de loot a mí me encantaba tal y como estaba. No me gusta el chiste de loot al día de hoy, y también te lo digo, o sea, estos son palabras mayores. Pero al día de hoy no me gusta que el loot sea todo en el piso. Prefiero un loot más organizado, con sistema de mochila, como estoy acostumbrado con los demás juegos, como los demás Battle Royale. Y no tiene nada de malo, pero ustedes saben cómo es la gente de llorón en Call of Duty, así que bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y también yo me pongo ahí, porque yo también he llorado por muchas cosas. O sea, la verdad es que sí. O sea, aquí todo el mundo es llorón, loco. Por alguna razón, aquí todo el mundo somos llorones. La comunidad de Call of Duty somos llorones. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer, loco? Lloramos que si el juego está en la M o si algo malo tiene. Las cosas como son. Ahora, hablando de Warzone Mobile, vamos a tener nuevos gráficos. Se espera que la actualización llegue posiblemente una semana antes o unos 3 días antes completamente del 15. Y pues tengo entendido de que van a implementar muchas cosas y que posiblemente se vea alguna previsualización e incluso hablen del mapa de resurgimiento, que como ustedes saben al día de hoy pues lo tenemos como una filtración más que todo, pero sabemos de que está ahí y es el mismo mapa que posiblemente con algunos cambios dependiendo de la temática japonesa que se viene, porque va a ser una de las temáticas que todo el mundo le encanta, hay que ser sincero, no por nada la temporada 3 de Tokyo Escape es denominada como una de las mejores de COD Mobile. Pues veremos qué se cuece y lo demás. Ahora, en el tema de cómo posiblemente puede afectar esto a Warzone Mobile y tanto a la gente y a la comunidad, pues veremos cómo pues afecta en muchos aspectos y muchos detalles, también te lo digo. Si bien yo sé que hay mucha gente reacia, o sea, en el sentido de que hablar de Warzone Mobile al día de hoy, porque no lo puedes jugar, te sientes frustrado, pues yo obviamente leo comentarios de gente que me dice tal cual, mira Destro, no puedo jugar el juego, me vale madre y va a ser, es un fracaso. Y yo, loco, no salió global, no saben lo que es desarrollar un juego, por favor dejen de estar de llorones, o sea, el chile, la verdad. Yo les estoy mostrando todo a detalle para que vean cómo va completamente el desarrollo y cuando se den cuenta, si el juego logra hacer un boom, porque puede ser un fracaso, las cosas como son, te vas a dar cuenta, puta, o sea, todo lo que se pulió, todo lo que hizo Warzone Mobile al final fue un muy buen juego y la nostalgia vende y esto vende muchísimo. Más para la gente que jugó Warzone 1 cuando estaba la época más brutal de la pandemia. Incluso también teníamos el Verdansk y pues obviamente el Movement y todo eso. Y luego Rebirth con Cold War. Y es lo que va a pasar actualmente con Warzone Mobile. O sea, al día de hoy con Mobile, lo decía Thrasher en su video, el juego es muy bueno. Pero peca de algo. Ser aburrido y monótono en bots. O sea, literalmente está plagado de bots y es triste. O sea, muy triste. Y no lo necesita el COD Mobile. Vos mirá las estadísticas de COD Mobile y no necesita bots.
Pero bueno, en fin, esperemos de que esto no pase completamente con Warzone Mobile, porque supuestamente para eso son las encuestas, para erradicar completamente los bots. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vale, pues dentro de lo que cabe tendremos que esperar. Hay que confirmar completamente los mapas multijugador nuevos que se esperan de que sean shootouts y cargamentos, que van a estar llegando. Shootout lo sabemos que es para la preregistro de 35 millones. Obviamente no han llegado, ya te lo digo yo, por obvias razones. Y la razón perfecta que te voy a decir es que limitaron completamente los dispositivos. Mucha gente se preocupa de que ya su dispositivo no es compatible, cuando el mismo Activision dio un comunicado en el cual dijeron de que, bueno, miren, sencillamente el juego como tal lo estamos puliendo. Por eso hemos limitado completamente a todos los dispositivos posibles. Es cagada, sí, es cagada porque le quitas a mucha gente que deje de jugar y que le iba bien en su dispositivo y luego de actualizaciones va completamente con errores. Pero, y bueno, si lo vas a pulir, si confiamos en tu palabra, pues está bien. ¿Qué es lo malo? Yo preferiría que llevaran el motor gráfico Unreal Engine que estar inventando con el motor gráfico Infinity War Engine o el IW Engine, como se le denomina. Sí, le tendría que pagar posiblemente los derechos a Epic para que podrían utilizar su motor gráfico, pero no creo que tuvieran tantos problemas al día de hoy y este juego ya estuviera pulido. Lo único bueno de que no lo tenga Tencent Games este juego es que la monetización no va a ser excesiva y que no van a tener mano dura sobre ello. O sea, es cierto que Activision es el que aprueba completamente todo en COD Mobile, pero COD Mobile creo que se salió completamente de la rama de lo que quería dar a entender de un Call of Duty. O sea, básicamente si hablamos de los Call of Duty, creo que es el Call of Duty que mayor contenido obviamente tiene, visual y de todos los estilos posibles, pero siento de que COD Mobile es un juego que creó Tencent para su gusto con el factor nostalgia que le resultó en sus primeros años y ahora pues solo se enfoca completamente en meter puras skins. Entonces no afecta completamente nada el gameplay porque no es un pay to win como otros juegos que pues ha tenido Tencent Games. Bueno, el Free tenés un ejemplo que es un pay to win que pagas por tener mejores habilidades, pero en dado caso con Mobile al menos no. Siento de que es lo que quiero que no pase completamente con Modern Warfare en general, o Warzone Mobile mejor dicho, de que al menos las cosas monetizables sean militarizadas, a lo mucho, con colores y demás, es lo que te digo. O sea, son cosas y detalles. Y la monetización, que es muy importante al día de hoy, y teniendo en cuenta todos los aspectos posibles, pues veremos que se cuece conforme a eso. Estamos de acuerdo en ello. En fin, son cosas a tener en detalle. El 8 de febrero tendremos ya noticias más factibles. Un blog que ha publicado incluso Warzone 2, dando el énfasis de que todo lo que va a traer la temporada número 2. Recuerden que ese mismo pase de batalla va a ser para Warzone Mobile, para la gente que ha podido jugarlo, perfecto, y para la que no, pues lamentablemente te digo que ni modo, hay que esperar. El juego no está en lanzamiento global y nunca se dijo de que iba a estar en lanzamiento global cuando estuvieran las temporadas. O sea, yo sabía de que iba a estar en testeo, porque ya me había informado completamente y me habían dicho de todo. Pero, o sea, es lo que te dije, esos pases de batalla son completamente de la manera que los puedes conseguir al día de hoy. Estoy solo jugando, pues, Warzone 2. Mientras no salga global. Lo bueno es que va a tener la nueva región DNA y LATAM. Lo único bueno que le veo a esto es que pues, vamos a poder jugar sin necesidad de tener ping tan alto y que van a poner nuevos servidores. Y que al menos ahora sí va a funcionar utilizar este VPN si en dado caso. Si no sale para mi país, obviamente, porque se espera de que salga para unos cuantos países de LATAM y a lo mucho la región DNA en general, pues, básicamente. Y pues eso más que todo. El juego yo no quiero que lo saquen global porque sería un error completamente gravísimo ahorita sacarlo global, porque si no, la que se echa en la de Dios, o sea, sería un problema brutal. Entonces habrá que esperar y a ver cómo logran repercutir completamente en el medio conforme a esto. Ya veremos qué pasa conforme a Warzone, pero como les he comentado, hay que ser un poco pacientes y yo sé que desespera completamente todo esto, pero son cosas a tener muy en cuenta conforme a lo que va a estar llegando para la temporada 2, las siguientes actualizaciones y que posiblemente quede más de un mes y medio o 2 meses para el lanzamiento global, dependiendo de cómo salga completamente esta actualización, las optimizaciones que tienen pendientes y pues cómo va completamente el desarrollo del juego, que es muy importante el día de hoy. O sea, es un poco dependencia de lo que vaya a hacer Activision y lo que vayan a hacer sus estudios desarrolladores completamente con el juego. En fin, habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video y como siempre soy Tess32, que la 314 me los acompañe. Nos vemos en el próximo video, claro que sí.